Entonces, cuando uno ve esto, dice, qué desfachatados son, qué falta de vergüenza. Esta gente que prácticamente nos pone contra la pared. La banca internacional, como quien diciendo, si ustedes no hacen lo que yo quiero, pues los parto con un rayo. Explican que los sorpresivos resultados electorales derivarían en caídas de los precios de los bonos del Ecuador. O sea que si ganaba Lasso, los bonos están cotizados, pero si gana el pueblo ecuatoriano, especialmente en el referéndum, entonces los precios de los bonos del Ecuador se van al diablo, porque tienen que tener un banquero al frente de la presidencia del Ecuador, con la ayuda de los medios tradicionales de comunicación, que son los otros perdedores, porque ellos de manera desfachatada estuvieron haciendo propaganda disfrazada en todos los medios a favor de determinadas candidaturas, pero el poder mediático es el sexto poder del Estado, y quién sabe si es uno de los primeros, el poder mediático con el cual confunden a mucha gente. Sin embargo, en esta ocasión, en el caso del referéndum, no lograron confundir al pueblo. Voy a hablar de lo que dice JP Morgan y Morgan Stanley, que son dos bancos de inversión de los Estados Unidos. Primero, ¿qué son los bancos de inversión? No solamente son bancos que mueven capitales multimillonarios, no son bancos cualquiera, sino que estos bancos son los que definitivamente son los que establecen las reglas del juego en materia financiera en el mundo. Estos bancos, para poner un ejemplo, ¿quiénes son los que deciden cuál es el coeficiente de riesgo de un país, el índice de riesgo de un país? Estos bancos, sumados a 2 o 3 bancos más, Standard Poor's y otros más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un banco tiene que dedicarse a lo que es de ellos. Y sucede que JP Morgan y Morgan Stanley se mandan todo un análisis sobre el tema político del Ecuador. Y entonces, yo por mí, que se vaya Lasso hoy mismo a la casa. Pero ¿qué tiene que decir JP Morgan y Morgan Stanley? Que dice que los resultados de las votaciones avivan los temores en los mercados internacionales de una terminación anticipada del mandato de Guillermo Lasso. Y JP Morgan exclusivamente dice que no da por sentado que Lasso no terminará su mandato en 2024. Y ahora, ¿cómo le caerá eso al banquero Shore? Que sus ídolos, a los que ellos adoran, JP Morgan, como que le quita el piso a Lasso. Pero esto es una intromisión intolerable. Y dicen que aumenta el riesgo de nuevos episodios de protesta social. Es lo que ha pasado en el Ecuador. O sea, ellos ya prevén que va a haber este tipo. Y que a este escenario de inestabilidad que rodea a Lasso se suban las denuncias de corrupción. O sea, a mí me parece bien ese comentario, que lo haga una institución que tiene que ver con esto. Qué sé yo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algún tipo de institución, o dentro del país, los que quieran opinar. Pero es un banco. Y ellos son los que fijan el índice coeficiente de riesgo país, que es un coeficiente importantísimo. ¿Por qué razón? Porque esa es una espada. Esa es una espada con la cual nos friegan la vida. ¿Cómo? Por ejemplo, en junio, cuando hubieron las protestas sociales, entonces elevaron el nivel de riesgo país del Ecuador. ¿Para qué? Para que el Ecuador entienda que tiene que cambiar su política en favor de la estabilidad de un gobierno, pero de un gobierno empobrecedor. ¿Por qué? Porque si le acaban de fijar al Ecuador más o menos 1.450 puntos de riesgo país, por lo que pasó en las elecciones. 1.450 puntos quiere decir que si le dan un préstamo al Ecuador, el sector privado, no el sector público, no el Banco Interamericano de Desarrollo, sino un banco privado, tiene que cobrarle el 14.5% de interés más el interés que establece la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, esa es la forma de castigar. Como quiere diciendo, si mañana necesitas el auxilio, te jodiste porque el pueblo ecuatoriano votó al revés de donde nosotros creíamos que debían votar. Y por último, se ponen a hacer una cantidad de análisis, pero además, Siobhan Morden, que es el Managing Director del Santander Investment Securities, explica que los sorpresivos resultados electorales derivarían en caídas de los precios de los bonos del Ecuador. O sea que si ganaba Lasso, los bonos están cotizados,
pero si gana el pueblo ecuatoriano, especialmente en el referéndum, entonces los precios de los bonos del Ecuador se van al diablo, porque tienen que tener un banquero al frente de la presidencia del Ecuador. Y entonces, incluso ya anticipó de esto José Javier Orellana, socio de la firma Aviv Partners, que dice que se verá un alza del indicador de riesgo país. Entonces, cuando uno ve esto, dice, qué desfachatados son, qué falta de vergüenza. Esta gente que prácticamente nos pone contra la pared. La banca internacional, como quien diciendo, si ustedes no hacen lo que yo quiero, pues los parto con un rayo. Entonces, esto es una injerencia en los asuntos de un Estado, que es imperdonable, pero en este caso es una injerencia también a Lazo, porque le están quitando piso. Porque cuando JP Morgan, que debe tener el eslogan de JP Morgan o su emblema o su insignia en su escritorio, Lazo, dice que no da por sentado que Lazo no terminará su mandato en el 2024. ¿Qué pensará Lazo este rato? Que sus banqueros, a los que adoran, los banqueros internacionales, le están quitando piso incluso. Entonces, ¿qué tratan de ver? Tratan de pescar a río revuelto a ver qué salvan de los muebles. Porque en esta perdieron por goleada. Por goleada. Le hicieron goles de arco a arco y por la mitad de las piernas. Entonces, esto es vergonzoso lo que pasó al banquero offshore. O sea, realmente es algo terrible. No se ha visto una encuesta donde le metieron tantas ganas el gobierno con la ayuda de los medios tradicionales de comunicación, que son los otros perdedores. Porque ellos de manera desfachatada estuvieron haciendo propaganda disfrazada en todos los medios a favor de determinadas candidaturas. Esto no lo pueden negar. No lo pueden negar. O sea, hemos llegado a ese extremo en el Ecuador. Y ese extremo a veces puede generar violencia. Porque hay que saber administrar los espacios de poder que la sociedad les da. Porque también hay un poder que no se lo nombra así en la Constitución, pero el poder mediático es el sexto poder del Estado. Y quién sabe si es uno de los primeros. El poder mediático con el cual confunden a mucha gente. Sin embargo, en esta ocasión, en el caso del referéndum, no lograron confundir al pueblo. Porque al pueblo no lo van a confundir que esas eran soluciones mágicas, que lo único que respondían es meter preguntas inductivas, confundir a la gente, para de esa manera meter por la mitad el tema del asalto a los órganos de control del Estado. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.